Buenos días. Vamos a dar inicio a esta mesa que viene a continuación, en la cual vamos a hablar de petróleo. Como comentaba Jaime, una de las frases quizás que más nos ha impactado, al menos a mí, en lo que he estado leyendo últimamente respecto a temas emergentes en salud digital, es la comparación entre toda la gestión de datos y el tema del petróleo. Yo supongo que cuando lo hablan en términos económicos, porque seguramente hay más diferencias que parecidos. Pero esta mañana, leyendo un artículo del McKinsey Global Institute, que lo publicaban esta mañana en Twitter, nos decía que en el año 2030, o sea, de aquí 4 días, porque el tiempo nos pasa a todos muy rápido, el volumen de negocio solo de una herramienta, que es la inteligencia artificial, respecto a los datos, va a ser de 13 trillones de dólares a nivel global. Ahora os preguntaría, ¿qué es un trillón? Porque yo lo he buscado en Wikipedia, la verdad. O sea, no tenía ni puñetera idea de lo que era un trillón, ¿no? Y lo he buscado en Wikipedia, no, es 10 elevado a la 18. O sea, esto yo no lo gano cada día, no sé vosotros, pero a mí me cuesta mucho ganar esto, ¿no? Imaginarme una cifra realmente a impacto económico de 13 trillones de dólares al año. Al año, diría, no en todo, no, al año. Por lo tanto, yo creo que la comparativa de lo que vamos a hablar durante la mesa de hoy, que es la gestión de datos sobre el petróleo, la comparación con el petróleo, sobre todo está en términos de en términos económicos, de lo que puede generar a nivel económico, y es donde las empresas evidentemente se están focalizando, como Jaime también nos ha resaltado. Para ello, durante los próximos 45 minutos tengo la suerte de estar acompañado de 3 grandes profesionales que iré presentando uno a uno, ¿no? La idea de la mesa es empezar desde una definición más global de lo que significa la gestión de los datos a temas mucho más concretos. Por lo tanto, bajaremos de una idea, de unos conceptos más genéricos y más globales que nos va a explicar Jordi como primera intervención, hasta temas más concretos que nos van a explicar tanto Marcos como Óscar. Ya sin más dilación entramos a presentar a Jordi. Voy a ir presentándoles uno a uno a medida que vayan interviniendo. Jordi es ingeniero informático por la Universidad de Girona y doctor en software por la Universidad Politécnica de Cataluña. Actualmente está ejerciendo de profesor en la Universidad Oberta de Cataluña, donde lleva toda un área de conocimiento relacionada con las bases de datos, análisis de datos, almacenamiento de datos masivos, pero sobre todo lo que me parece absolutamente interesante es su focalización en la utilización de estos datos últimamente dentro del área que se ha creado en la UOC, que es el eHealth Center, del cual tengo el gusto también de ser colaborador, ¿no? Por lo tanto, Jordi, muchas gracias, cuando quieras. Gracias. Voy a hacerlo desde aquí porque así veo mejor la pantalla. Antes de nada, Egunon, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias Marisa y Jaume por invitarme. Es fantástico venir aquí, venir paseando por la Concha, asistir a un evento como este con un público tan masivo y tan entregado. Dicho esto, ¿me oís bien, por cierto? ¿Sí? Vale. Tenemos 15 minutos, vamos a ir rápido porque tenemos que contar muchas cosas. Cuando Jaume me comentó de venir a esta mesa, lo primero que pensé es vamos a hablar de Big Data en salud, porque todo el mundo habla de Big Data. Como han dicho antes, no todo es Big Data y muchas veces hablamos de Big Data cuando no los tenemos, pues vamos a hablar un poco del tema. Lo primero es definir qué es Big Data. Big Data no es nada más que un conjunto de técnicas y tecnologías que tenemos que utilizar cuando los datos que tenemos que tratar son o demasiado grandes o demasiado distintos, y eso es complicado de tratarlos, o bien los tenemos que tratar muy rápido, y cualquiera de estos elementos hace de que yo no pueda tratar esos datos en un solo ordenador, que necesita un conjunto de ordenadores que trabajan de forma cooperativa para analizar, almacenar, procesar esos datos. Cuando tenemos esto, tenemos Big Data. Si tenemos un conjunto de datos, aunque sean 100.000 pacientes, si lo podemos procesar en nuestro ordenador, no estamos hablando de Big Data, estamos hablando de análisis de datos. Dicho esto, hay cosas muy chulas hechas en Big Data,
Por ejemplo, he puesto ejemplos no muy clásicos. Orion Health tiene un cuadro de mandos para instituciones médicas que utiliza distintas fuentes de datos y las integra, y distintos cuadros de mando interactivos. Medicare utiliza almacenamiento Big Data para ofrecer en tiempo real pricing a sus clientes y ofrecer servicios. En temas de historial médico, si no utilizamos almacenamiento Big Data, hacer una consulta, por ejemplo, consultar los casos de determinados pacientes relacionados con un paciente, puede llegar del orden de 100 milisegundos. Si utilizamos bases de datos de Big Data, no SQL, el tiempo de respuesta es menor a un segundo. Por tanto, en este área es importante utilizar tecnologías como estas. También se utilizan un tipo de bases de datos del entorno Big Data, que son bases de datos en grafos, para modelar enfermedades, evolución de enfermedades, procesos y cómo funcionan, básicamente para poder ver y aprender en tiempo real y dinámicamente cómo funciona una enfermedad, cómo cambia, qué procesos la hacen cambiar, etc. En todas las presentaciones encontraréis algunas referencias donde explican lo que hay ahí por si queréis adentraros en el tema. ¿De acuerdo? Y si queremos saber un poco más qué se está haciendo en el mundo de investigación de Big Data, pues tenemos un review aquí que básicamente nos clasifica los trabajos más relevantes en trabajos en bioinformática, secuenciación de ADN, almacenamiento, procesamiento, etcétera, prevención y tratamiento de la salud, es decir, intentar analizar qué factores pueden implicar a tener una determinada enfermedad y evitarlo. Imágenes clínicas, las imágenes son muy complejas en el entorno médico, gestionarlas, compartirlas, procesarlas, todo eso requiere entornos Big Data. Y temas de salud pública, que básicamente utilizan las mismas tecnologías que los otros elementos, pero aplicados no tanto desde un punto de vista clínico, sino desde un punto de vista más poblacional. ¿De acuerdo? Una vez llegado aquí, me planteé, Big Data no es más que una tecnología que ya está muy madura y que podemos utilizar. Lo que realmente nos interesan son los datos y qué podemos sacar de ellos en el entorno médico. Por tanto, olvidaos de lo que he dicho, si alguien está interesado en Big Data tenéis esa presentación, nos vamos a centrar en qué son los datos, cuál es su impacto y cuál es el impacto de su análisis para nuestra salud. ¿De acuerdo? Y en particular vamos a hablar de cuál es nuestra madurez analítica, cuál es la oportunidad real, hay oportunidad o no, qué retos debemos considerar, algunos, no los vamos a enumerar todos, no los 10 que ha enumerado Jaime, y qué tecnologías tenemos disponibles y si están maduras o no. Vamos a hablar de madurez. Si miramos las distintas cosas que hay en temas de análisis de datos en el entorno médico, encontramos cosas muy chulas, como sistemas que nos permiten detectar si un médico probablemente está prescribiendo algo erróneamente, sistemas que permiten compartir datos médicos, como SalusCop, Patients Like Me, sistemas que analizan DNA, sistemas como el de Proteus, donde te tomas una pastilla, llega al estómago, realiza unas analíticas y le pasa la información de la analítica a este parche, que este parche se lo pasa al dispositivo móvil, que luego se lo puede pasar al médico, y son analíticas de más precisión. Hay algunos sistemas que analizan qué dicen los pacientes de temas oncológicos en las redes sociales para ver cuál es su evolución de si tienen ansiedad, si no, su estado de ánimo, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas. Podríamos pensar que estamos maduros, pero si vamos a casos concretos, vemos que no es así. Por ejemplo, en este artículo se habla del tema de una niña de 13 años que tenía lupus, y tenía otro tipo de enfermedades que hacían que peligrara su salud. En teoría, básicamente los médicos tenían miedo que tuviera un trombo. Y se plantearon si utilizar anticoagulantes o no. El problema es que no había evidencia científica y no sabían qué hacer. ¿Qué hicieron? Pues por suerte su hospital tenía un data warehouse, que es un almacén de datos para hacer preguntas analíticas, con los registros de médicos de los pacientes. Fueron a ese almacén de datos, hicieron la consulta de si habían pacientes similares, si se había aplicado anticoagulantes y cuál había sido el resultado. Al cabo de 5 horas de trabajo, llegaron a la conclusión de que había casos parecidos y el tratamiento había ido bien. Pues 24 horas más tarde decidieron tomar una decisión y acabaron aplicando el tratamiento. La niña se salvó. El kit de esto es, debemos preguntarnos, ¿el sistema está maduro? Nos demuestra que no. Se tardó mucho en encontrar una solución, 5 horas. 24 horas en tomar una decisión. Requirió de muchos recursos. Lo pudieron hacer porque el hospital tenía información de muchos pacientes, pero esto pasa en el hospital de Girona, por ejemplo, desde donde yo vengo, y no hay suficientes pacientes. Por tanto, o integramos datos de distintos hospitales o esto no es posible. Cuando hacemos una búsqueda en Google, tenemos la información inmediatamente y buscan millones de documentos. Aquí estamos hablando de miles
de registros de pacientes. Por tanto, esto demuestra que no estamos maduros, que no estamos aplicando las tecnologías que hay en otro ámbito, sino en este. De hecho, en el mundo académico han empezado a aparecer modelos para evaluar la madurez de los sistemas de salud. Uno de ellos es el que referencia bajo la transparencia, pero hay algunos más. Bien, no estamos maduros. ¿Vale la pena madurar? ¿Hay una oportunidad actual? Pues personalmente creo que sí. De hecho, hace tiempo que sabemos que la salud no solo nos viene condicionada por el cuerpo, la biología y el sistema sanitario. Eso nos condiciona al 30%, pero el entorno donde vivimos, nuestra actitud ante la vida, nuestros hábitos, nos condicionan casi el 70% de nuestra salud. Hoy en día, gracias a las redes sociales, podemos obtener datos de este 70% de factores que impactan en nuestra salud que antes no podíamos acceder. Y si obtenemos estos datos y los integramos con la información que tenemos de los pacientes, podríamos tener toda la información relativa a los factores que impactan en su salud. Estos datos, he puesto algunos ejemplos, por ejemplo, entornos de OpenStreetMaps, Google Maps, de fuentes de datos abiertos como Data, información de redes sociales, etcétera, etcétera. Por tanto, podemos acceder al 100% de la información de los pacientes. Y luego algunos autores comentan de que es posible, si utilizamos los datos, hacer un ciclo de aplicación de técnicas clínicas mucho más rápido. El ciclo actual, donde tenemos una hipótesis, tenemos una idea, recogemos conocimiento, generamos hipótesis, hacemos ensayos clínicos y si van bien, hacemos el análisis y aplicamos lo que hemos encontrado. Esto llega a tardar del orden de 15 años. Utilizando datos podríamos reducir esta ventana y hacer que los tratamientos fueran más eficaces y más rápidos. ¿De acuerdo? Evidentemente, cuando hay oportunidades, hay retos. El principal de todos, hay datos por todos sitios, hay terabytes de datos de cada uno, pero el problema es ¿dónde? Vosotros podríais encontrar vuestros datos de la salud, vuestros datos de Facebook, LinkedIn, vuestro registro médico electrónico e integrarlos y podríais pasarlos a un investigador. ¿Los investigadores tienen acceso a estos datos de forma fácil? La respuesta es no. Hay muchos silos y la información los datos cuesta que lleguen donde tienen que llegar. Por tanto, necesitamos mecanismos que nos permitan integrar datos médicos y no médicos. Las redes sociales y otros tipos de dispositivos, por ejemplo, electrónicos, Fitbits, etcétera, también pueden darnos información útil para nosotros. Mecanismos para empoderar a nosotros los pacientes, porque es nuestra salud y debemos poder decir la nuestra, y permitirnos gestionar estos datos. Iniciativas como Data Donors, Patients Like Me o Saluscope, que supongo que Andrea nos hablará mañana de ello. Y luego compartimos datos y cuando compartimos aparecen los problemas de privacidad y son problemas reales. Este es un ejemplo de un artículo de una investigadora de Massachusetts que cuando en Estados Unidos se hicieron públicos los datos médicos y se vendieron a empresas, quiso demostrar de que aunque hubieran quitado la información personal, no eran anónimos. Y quería encontrar los datos médicos de un senador de Massachusetts. Lo que hizo es, compró el censo electoral, $10, un par de disquetes, puso los disquetes en su ordenador y empezó a hacer experimentos. Y encontró que con la combinación de código postal, fecha de nacimiento y sexo, que estaba en ambos conjuntos de datos, podía identificar hasta el 87% de los americanos, con nombres y apellidos. ¿De acuerdo? Año 2000, le pasó la información al senador de turno, se anonimizó, ahora el código postal son 2 dígitos y no los 5 que hay en el código postal. Podríamos pensar, ¿está resuelto? Pues no. No sé si conocéis el Harvard Personal Genome Project, que es un proyecto en el cual los pacientes donan información de todo tipo, médico, hábitos saludables, etcétera. Y información genómica, pues esta investigadora hace unos 5 años cogió los datos de Harvard Personal Genome Project y hizo el mismo experimento. Costó más, pues estaba más evolucionado, pero llegó a identificar el 45% de las personas. Por tanto, la privacidad es un tema real e importante y al que debemos prestar especial atención. Hay algunos proyectos en curso. Este es un proyecto europeo que están trabajando en temas de privacidad con blockchain y se están haciendo cosas bastante potentes. ¿La tecnología es un reto? No. La tecnología está lista. Hay sistemas de Big Data que funcionan muy bien para procesar, analizar y almacenar datos masivos. Sistemas de Machine Learning que si los diseñamos y los entrenamos bien, dan buenas sugerencias y buenas propuestas. Y sistemas blockchain, que luego nos hablará nuestro compañero, que nos permiten
generar contratos, interactuar entre pacientes, ciudadanos, etc. El problema somos más bien nosotros. Los sistemas inteligentes de Machine Learning son sistemas que no son fiables al 100%. Tienen un margen de error. Son sistemas que son tan fiables como los datos que utilizamos. Si los datos no son buenos, el sistema nos va a dar recomendaciones malas. Son sistemas que no están pensados para sustituir a los médicos, sino para ayudarlos a que hagan tareas de valor añadido. Y son sistemas que nos dicen qué enfermedad podemos tener, pero no nos dicen el por qué. Normalmente los que nos dicen más nos dan un conjunto de artículos y te dicen, búscatelo aquí. Aquí hay la relevancia, pero no te dicen dónde está exactamente. Esto no es lo que nos ha vendido la prensa. La prensa nos ha vendido todo lo contrario y la gente se ha creído todo lo contrario. Hoy en día nosotros estamos rodeados de sistemas que deciden por nosotros, de estos de Machine Learning. Y por tanto sería bueno que conociéramos estos sistemas, cómo funcionan, cómo evaluar su eficiencia, cómo evaluar si aciertan o no, para saber si podemos confiar o debemos confiar en ellos y hasta qué punto. ¿De acuerdo? Como población creo que tenemos un reto en esta línea. Ejemplos de sistemas que fallaron, por ejemplo, Google Flu Trends, que decían que predecían las incidencias que habrían de gripe. Empezó bastante bien, pero hubo algunos errores en el diseño del algoritmo y en el no mantenimiento que acabó haciendo que el sistema sobreestimara hasta un 100%. Es decir, si tenían que haber 100 visitas, decía que habrían 200. Al final acabó siendo más un sistema de predicción de invierno que de predicción de gripe. Por suerte, de ahí aprendimos y apareció vía un proyecto europeo un sistema que se llama InfluenzaNet, que utiliza información de la ciudadanía para hacer lo mismo y de forma más eficiente. Otro ejemplo, Watson for Oncology. Watson es un sistema fantástico, puede hacer cosas fantásticas, pero en el caso de oncología lo entrenaron con médicos del Sloan Hospital de Nueva York. Un paciente de Nueva York es distinto a un paciente de Japón. Y eso provocó que, por ejemplo, en Dinamarca, el ratio de correspondencia entre lo que recomendaba Watson y lo recomendaba a los médicos daneses era de un 30%. Esto ya se está arreglando, ya están entrenando el sistema con médicos de todo el mundo, pero es un ejemplo de que hay que hacer las cosas bien porque si no los sistemas nos pueden dar problemas. Y un tema importante y bastante desconocido. Los sistemas de Machine Learning son racistas, sexistas y homófobos. Y aquí tenéis una referencia de un tutorial que se hizo donde explico el por qué y cómo hacer que no lo sean. Básicamente porque el mundo donde vivimos no es perfecto y estos sistemas se entrenan con datos reales. Y los datos reales son sexistas y homófobos y racistas. Por tanto, cuando diseñamos sistemas de estos y queremos igualdad, los tenemos que diseñar pensando en ello. Y tenemos que utilizar algunas técnicas que existen para evitar estos temas. ¿De acuerdo? Llegados hasta aquí, las tecnologías que hay están disponibles y están bastante maduras. No me extenderé aquí, este cuadro de Gartner es menos actualizado que el que nos ha presentado Jaime, pero básicamente las tecnologías de inteligencia artificial que suenan para temas de salud se ubicaban en el valle de depresión. Es decir, habíamos creado tantas expectativas y se ha visto que no se cumplen, que ahora empezarán a tener un desuso, para después utilizarlas cuando toca y como toca, más adelante dentro de unos años. Y luego comentar que no debemos olvidar otras tecnologías analíticas muy útiles, como son los cuadros de mando, Visual Analytics, es decir, sentarnos científicos de datos, médicos y pacientes juntos, analizar los datos y ver qué patrones encontramos, sistemas de información geográfica para analizar el entorno, etcétera, etcétera. Son tecnologías muy maduras y que nos podrían ayudar muy mucho en el día a día. Y hasta aquí, básicamente, la idea es tenemos una oportunidad. Si jugamos bien nuestras cartas, podemos dar un cambio radical para tratar no solo nuestra enfermedad, sino intentar tratar mejor nuestra salud y llevar una vida saludable, que es lo que intentamos hacer desde The Health Center de la UOC. Eskerrik asko. Gracias, Jordi. Gracias por el tiempo también. Bien, a continuación tenemos a Marc